cualquier excentricidad, la cual está definida como la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez a lo largo o a lo ancho de la fundación. La excentricidad en todo caso debe ser mínima. En ningún caso debería exceder el 5% de la dimensión correspondiente de fundación. Para fundaciones con dimensiones muy grandes se recomienda mantener la excentricidad dentro del 2% de la dimensión de la fundación, tanto en la dirección X como en la dirección Y, ¿no? Bueno, eso ha aumentado, creo que estamos visto. Hasta ahí. La cimentación será lo suficientemente rígida y tendrá el espesor necesario para evitar deformaciones entre las caras superior e inferior. En el caso de máquinas con varias partes, se debe utilizar una losa de fundación común y los pedestales deben ser lo suficientemente rígidos. Vuelco o volcamiento. Algunas cimentaciones de maquinaria, por ejemplo, poleas de correas transportadoras, están sujetas a esfuerzos de vuelco que deben servir para verificar la estabilidad de la fundación. La mejor forma de absorber los momentos de vuelco es incrementando la dimensión de la fundación en planta, ¿no? Ahora, evidentemente, no siempre es necesario incrementar toda la fundación, inclusive el bloque, ¿no? Sino, a ver un ratito, vamos a hacer un pequeño dibujo, ¿no? Entonces, digamos que estamos tratando de bloques de fundación maciza, ¿no? Ok, y nos está fallando el volcamiento, las tensiones, etcétera. Entonces, a fin de no estar elevando mucho las dimensiones del bloque de fundación, asumiremos que en principio nuestra fundación está aquí, digamos, ¿no? Entonces, para no estar haciendo una cosa como esta, digamos, ¿no? Para aumentar el coeficiente de seguridad al volcamiento o bajar las tensiones, si bien es válido, tal vez es mucho mejor incrementar o poner una platea por debajo de este tipo, ¿no? Entonces aquí podríamos poner una platea de este tipo, algo así, ¿no? Esa es una mejor solución. Estamos creciendo mucho más en superficie de apoyo, entonces el volcamiento se lo va a tomar siempre respecto a los extremos, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, generalmente, si aquí tenemos un vuelo, llamaremos esto igual a C, si esto llamamos C, ¿no? Si esto es C, no, este valor debería hacerse como mínimo 0,8 de C, 0,8, ¿no? ¿Ok? Para que no falle por flexión o por cortante. Entonces, esto, digamos, es del orden de, perdón, es del orden de 0,8 de B. ¿Ok? Eso, ¿no? Entonces, lo mejor es ampliar la zapata o poner una platea de fundación debajo de todo este bloque para mejorar los aspectos de seguridad, abocamiento y las tensiones, ¿no? La mejor forma de absorber los momentos de vuelco es incrementando la dimensión de la fundación en planta.
torsión. Algunas máquinas pueden originar después de torsión importantes, los mismos que deben ser absorbidos al nivel de la fundación. A ver, aquí incorpora un par de dibujos que todavía no los he puesto dentro. Acá. Ya. Es lo que les decía ayer, ¿no? Ayer, anteayer, que hay distintas combinaciones de carga, ¿no? Fuerzas dinámicas aplicadas a lo largo del eje Y. Entonces aquí tenemos unas fuerzas que están en fase, se llama, que todas tienen la misma dirección, mientras que aquí las fuerzas dinámicas están fuera de fase. Estas dos fuerzas están en la dirección positiva de Y y estas dos fuerzas en la dirección negativa de Y, ¿no? Entonces esto nos va a generar aquí un gran momento de volcamiento, ¿no? Y de flexión. En cambio aquí nos va a generar un momento torsor en planta, ¿no? No, lo propio es esto. Fuerzas dinámicas aplicadas a lo largo de Z. Aquí todas están, digamos, hacia arriba, o sea, la carga es hacia abajo, en realidad la reacción. Fuerzas dinámicas en fase y estas fuera de fase. ¿Verdad? Algunas tienen sentido positivo, según el eje Z, y otros sentido negativo. Y como les decía, hay algunos casos que también tenemos momentos, ¿no? Alrededor de X, alrededor de Y, etcétera, que tenemos que considerarnos bajo distintas combinaciones, ¿no? Bueno, ok. Ya digo, cada vez aumento algo. ¿Dónde estamos aquí? Bien. Provisiones o previsiones, proveer es dar, prever es provisiones para accesorios. A menudo las cimentaciones de máquinas tienen que proyectarse para contener varios accesorios, como por ejemplo ventilación natural debajo de motores, conductos conectados a ventiladores, reservaciones para acceso de futuras modificaciones, etc. Normalmente todas estas reservaciones o pockets que vienen señaladas en los planos del fabricante y el proyectista de la obra civil debe respetarse. Dilataciones. Las fuentes de calor pueden causar dilataciones que produzcan deformaciones en la cimentación, en la maquinaria o en ambos. Si el bastidor de una máquina se pone mucho más caliente que su cimentación, esto puede originar la rotura de uno u otro, ¿no? O se rompe la máquina o se rompe la cimentación. Los efectos de temperatura son frecuentes en el caso de fundaciones de altos hornos, ¿no? Perdón. Altos hornos y de refrigerantes. Bueno, esto no se tiene que ver solamente en el caso de fundaciones. Yo me acuerdo mucho en un edificio, no quiero decir el nombre, ¿no? Donde había una suerte de, ¿cómo se llama? Un mercado que vendía, un supermercado que vendía masitas, pan, etcétera, etcétera. Vieron pues de que, caramba, el piso se les había rajado notablemente, ¿no? El piso. ¿Por qué? Porque estaban encima hornos para el cocimiento de masitas, de pan, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estaban alarmados. Yo no tuve que ver ni con el diseño ni nada. No le daban al pie con clavo, ¿no? Bueno, cuando fui a ver, entonces, este es muy elemental, ¿no? No han calculado el efecto de temperatura sobre el contrapiso y menos sobre el piso. La solución elemental, sacar el contrapiso, ¿no? Ponerle ladrillos refractario, ¿no? Y aislamiento térmico, ¿no? Nada más. Entonces, pusieron eso y nunca más, ¿no? Entonces, ya digo, esta cuestión de la temperatura es muy importante, no solamente en las fundaciones de equipos o máquinas, sino también en esas
hornos, ¿no? Cuasi industriales. Protección. Una de las cosas que hay que evitar es la corrosión de los bastidores y pernos. Les he comentado. Una forma de lograrlo es elevar el nivel del bloque de hormigón por encima del piso, de modo que el agua de lavado o de desagües no llegue al nivel de la base de la máquina. Las máquinas que están fuera de los edificios deben elevarse por encima del nivel que puede alcanzar el agua. Vibración. Las vibraciones perjudiciales tienen su origen en las partes basculantes o giratorias. El proyectista debe asegurarse que la estructura de sustentación no tenga una frecuencia propia de vibración cercana a la de la máquina, lo que conduciría a la resonancia. Parece ser que si la frecuencia de los impulsos es muy grande, por ejemplo, por encima de 1000 revoluciones o ciclos por minuto, la estructura de cimentación tendrá una frecuencia propia tan inferior que no estará en resonancia. La zona peligrosa está casi siempre en el campo de 200 a 500 ciclos por minuto. Es de desear que la frecuencia de la estructura de sustentación sea lo más baja posible, ¿no? Y nunca mayor del 30 a 50% de la frecuencia de la máquina, ¿no? O sea, tiene que ser 0,3 de la frecuencia de la máquina, máximo 50%, lo más baja posible. O, por el contrario, que sea tan elevada que exceda la frecuencia de la máquina en el 200% o 300%, ¿no? Entonces, de esa manera, no va a entrar en resonancia la máquina con el elemento de sustentación, ¿no? Bueno, ustedes han debido notar los que hayan, o los que manejan una movilidad, etcétera, que normalmente cuando uno arranca, cuando hace el arranque, el coche vibra tremendamente, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Pues está igualando la frecuencia propia del coche sobre las ruedas de neumáticos, etcétera, con las vibraciones del motor, ¿no? Pero a medida que ya entra en, digamos, en modo operable el coche, ya deja de vibrar, ¿no? Deja de vibrar. Entonces, eso es lo que, bueno, generalmente el coche o el motor está sobre amortiguadores, etcétera, etcétera, pero se siente, hay un momento en que se iguala la frecuencia del motor con la frecuencia de todo el vehículo, ¿no? Los siguientes principios fundamentales deben tenerse en cuenta. Considerando la forma del movimiento plano, es obvio que para una fuerza dada se disminuye el grado de variación de momento aumentando el peso de la fundación, ¿no? Fuerza, masa por aceleración, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y esta es a su vez la segunda derivada del espacio respecto al tiempo. La determinación del peso necesario para reducir suficientemente la amplitud de la fundación es un problema difícil. Dunham es un autor que está en la bibliografía, Cimentaciones se llama el libro, ¿no? Recomienda obtener los datos básicos del fabricante, quien por experiencia propia debe estar informado al respecto, obviamente, ¿no? Considerando la energía cinética del movimiento plano, igual a masa por la velocidad cuadrada sobre 2, se observa para una energía aplicada, una mayor masa reduce la velocidad producida. Del mismo modo, un impulso, fuerza por tiempo, produce una variación de momento igual a el momento por la diferencia de velocidades, de la velocidad final sobre la velocidad inicial, ¿no? Donde la velocidad final v será menor al aumentar la masa. En el caso del movimiento giratorio, ves la figura 7, ¿no?
la masa por la velocidad cuadrada sobre L. La fuerza centrífuga está originada por la masa que gira a una distancia R del eje de giro. Aquí estamos, ¿no? Entonces, esto va a girar, ¿no? Una cierta masa va a girar y en la medida en que el centro B esté en la vertical, va a tender a aliviar las tensiones aquí, ¿no? Pero mientras que si esto está aquí, entonces va a generar un asentamiento o un mayor esfuerzo sobre el terreno. Cuando se da la vuelta, está al otro lado, entonces tiende a vibrar. ¿Por qué? Porque está girando esto, ¿cierto? Entonces, decimos, cuando el punto D, este punto D que no está muy claro aquí, cuando el punto D de la parte giratoria está sobre el eje de rotación O, el eje de rotación O, ¿no? Que es este. La fuerza F sub N tenderá a levantar la máquina y originará una presión adicional cuando esté debajo de O, aquí, ¿no? Sin embargo, cuando B está en la horizontal de O, ¿no? Está aquí, se genera un momento de volcamiento igual a F sub N por esa distancia H. Este momento origina una distribución de presiones triangular en el suelo, ¿no? Se va a producir una compresión, una mayor compresión aquí y aquí una descompresión, ¿no? No podemos pensar que se presente tracción, ¿no? Si hubiese este caso, tendríamos que aumentar la masa de la fundación para que en el peor, de los casos, ¿no? Para que en el peor de los casos se presente una cosa como esta. Pero que no haya tracción, ¿no? Bueno, se va a presentar una cosa como esta, ¿no? Entonces, todo a compresión, ¿no? En no tracción, pues tendería a levantarse todo. ¿Cómo solucionar esto? Dando un mayor peso a la zapata, ¿no? Evidentemente, el valor de delta P, este delta P, debe ser inferior a la presión por peso propio, ¿no? Con lo que decía. Este momento de volcamiento es alternado y tenderá a causar una vibración horizontal, por lo que la zapata y el pedestal deben ser muy rígidos, así como pesados. Una zapata, esta persona. Ay, Dios. Mm, mm, ya, bueno, voy a arreglarlo. Una zapata larga y delgada sobre terreno elástico puede, bajo la acción de estas vibraciones o variaciones de flexión del hormigón y asentamiento del soporte, acentuar las vibraciones. Por lo tanto, es imprescindible que los terrenos tengan buena rigidez. Para aumentar la rigidez del suelo se pueden utilizar ya sea inyecciones de mortero de cementos o productos químicos. Un modo de atacar el problema y evitar la transmisión de vibraciones es mediante el empleo de aislamientos o amortiguadores que permitan que la máquina vibre. Véase la figura 8 a 10, ¿no?
pero que determinan que las reacciones aplicadas a la estructura no sean elevadas. Entonces aquí tenemos la estructura principal, puede ser muro y aquí una losa, y aquí la máquina. Entonces aquí vamos a poner un aislamiento antivibratorio que puede ser una lámina de corcho o goma y que también envuelva las partes laterales, ¿no? Aquí más bien tenemos un sándwich de apoyo, aquí tenemos la losa estructural de soporte, ¿no? Donde se han anclado estos angulares por los cuales va a pasar el perno de fijación, pero entre el bastidor de la máquina y la losa tenemos todo un sándwich, ¿no? Un sándwich amortiguador, que no es otra cosa que una lámina de goma embebida o entre dos chapas metálicas, ¿no? ¿Sí? Bueno, hoy en día se hacen estos amortiguadores en Bolivia en base a gomas, etcétera, amortiguadores puntuales o también láminas, ¿no? De las fórmulas del impulso angular y plano tenemos el impulso angular, la fuerza por el tiempo, el radio igual a I sub P por W menos W sub 0, que son las frecuencias final e inicial. Y el impulso plano, F por T. Se deduce que todo lo que aumente el tiempo de aplicación de la fuerza causará una reducción del impulso y por lo tanto de sus efectos. Bueno, aquí tenemos, generalmente es un sistema de los vehículos, ¿no es cierto? Donde tenemos todo el chasis y aquí tenemos los elementos que transmiten la fuerza del motor hacia el chasis y aquí ahí están los muñones de goma, ¿no? Es un elemento que está, digamos, fundido en forma unitaria con este elemento, ¿no? Es el bastidor fijo. Y aquí tenemos la base, que puede ser la fundación de la maquinaria o un piso, un entrepiso, si se trata de una fundación del tipo aporticado, sobre el que se disponen varios puntos de apoyo, ¿no? Varios puntos de apoyo generalmente en el perímetro, ¿no? Que soportan un bastidor, que va a venir completamente, ¿no? Un bastidor, ¿no? Y aquí tenemos el amortiguador, y sobre el bastidor está la maquinaria, ¿no? Ya digo, es un corte en el perímetro, para toda la vuelta, ¿no? Es una cosa similar, algo más sofisticada, llamaremos, pero aquí tenemos un amortiguador dinámico en base a resorts, etcétera. Aquí llamaremos una cosa estática, ¿no? Tenemos la estructura de soporte, ¿no? Estructura de soporte sobre la que se está poniendo este aislante, corte o goma, y para que no se desplace la maquinaria o la fundación se pone este pretil o reborde que le dé un sustento horizontal, ¿no? Bueno, sobre este aislamiento antivibratorio se pone un bloque secundario, ¿no? Una cosa similar a esto, ¿no? Un bloque con una suerte de batea que también tiene su pretil, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y sobre eso tenemos un perfil Z que puede ser puntual o puede ser también en todo el perímetro de la máquina, ¿no? Sobre el que va a apoyar el bloque primario, ¿no? Entonces tenemos un bloque primario de fundación, secundario y la estructura de soporte propiamente dicho. El bloque primario está descansando sobre todo este perfil perimetral, ¿no? Compuesto aquí por un perfil en Z, ¿no? Que también, ok, otra vez se apoya sobre láminas antivibratorias, como es la goma, ¿ok? Todos los tubos, conductos y otros elementos rígidos conectados a la máquina aislada
ya la estructura estacionada, tendrán juntas flexibles, ¿no? Los tubos que salen, los tubos de escape, o los tubos, en el caso de compresoras, de los tubos que sacan el aire comprimido, ¿no? Tienen que tener, son generalmente tubos rígidos, pero la unión con la compresora, con el equipo, se tiene que hacer a través de tuberías flexibles, ¿no? Todos los tubos, conductos y otros elementos rígidos conectados a la máquina aislada y a la estructura estacionada tendrán juntas flexibles o dispositivos de dilatación para evitar que el movimiento vibratorio de la máquina sea transmitido al edificio, ¿no? A través de esos tubos o esas conexiones de las máquinas conectadas, ¿no? Bueno, hay veces, muchas veces, que aquí también me acuerdo, hace tiempo atrás, hice unas fundaciones para unas compresoras, pero tamaño baño, ¿no? Bueno, se instalaron las fundaciones, etc. Pero ya, realmente ya, cuando uno termina la parte estructural, la parte de la instalación de ductos, ya, ya forma parte del ingeniero termomecánico, etcétera, pero así, arrancando a la semana, me llaman, hay un problema, está vibrando todo el edificio. Bueno, ¿no? Era un edificio de 2 plantitas nomás, ¿no? Voy a ver, y obviamente, todos estos elemental, ¿no? Corten este tubo, pongan unas bridas y ahí pongan un elemento tubular flexible, de goma, etcétera, ¿no? O sea, un manguito flexible. ¿Qué hay? Bueno, pero que hay, son manguitos de goma reforzados helicoidalmente con alambre de acero, ¿no? Pusieron eso y dejó de vibrar todo el edificio, así nomás es, ¿no? Bueno, hemos terminado de ver nuestro capítulo 7, como decíamos, es muy grande. A ver, uh, todavía tenemos tiempito. Este es el Dunham, ¿no? Cimentación de estructuras de Dunham. Fundación de máquinas de Ivanov. Es un excelente librito que algo antiguo, pero yo tengo una versión de 1963, ¿no? Cimentación de máquinas es una tesis de ingeniero Fernández que hay en nuestra biblioteca. Dinámica de bases y fundaciones, problemas de vibración en ingeniería, bueno, hay varias cosas, ¿no? Bueno, esto les había mostrado. Y estoy aumentando una cosa relativa ya al diseño. Particularmente estos bloques se hacen pues como es una cosa rígida, no hay flexión, no hay nada, ¿no? Lo que hay que verificar es de los modos de vibración para la parte dinámica, pero ya para poner la armadura, generalmente recurre uno a estos criterios, ¿no? Diseño un bloque de fundación por resistencia. El bloque, el bloque, que para efectos de análisis se lo ha considerado rígido, será considerado o modelado como un material elástico para el diseño por resistencia, ¿no? El mínimo de acero de refuerzo provisto será entre 25 a 50 kilos por metro cúbico. Es una cuantía bajísima, ¿no? ¿Ok? Batia, es este un ratito. No, Barcan es este, sí. ¿Ok? Entonces, cuantía mínima. Y según, esta es una norma india, ¿no? La cuantía mínima que debe usarse es de 50 kilos por metro cúbico, o sea, prácticamente es. Y según la DIN 4024, la norma alemana, debe usarse como cuantía mínima 30, ¿no? Entonces, creo que el límite es 50. Dice cuantía mínima, ¿no? No dicen cuantía máxima. Esta normativa hindú nos dice que las barras de refuerzo
deben, no deben tener diámetros menores que 12 milímetros y espaciamiento no mayor a 20 centímetros. No deben. ¿Ok? Para el espesor del concreto es deseable proveer de refuerzo intermedio en las capas de bloque a lo largo de su altura. Quiere decir que estos son bloques tan grandes y normalmente pueden haber una fisuración al interior, entonces se ponen capas al interior, no solamente en el perímetro, ¿no? Aquí me falta anotar otra recomendación. Una recomendación es de que mínimo, ¿no? La armadura. Y refuerzo, ya no es tanto de refuerzo. El bloque de fundación. No menor a 7 kilos por metro cuadrado, ¿no? Pues es una suerte de armadura de piel, ¿ya? Una suerte de armadura de piel, ¿ok? Generalmente es la que manda, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, esto lo voy a poner al interior de nuestros apuntes y luego se los envío con estos diagramitas, etcétera. Y para el día lunes les voy a preparar una pequeña práctica que más que nada es la determinación de las propiedades del bloque, llámese pesos, centros de gravedad, de la inercia de la fundación, ¿no? Y de las tensiones en cada uno de los puntos de la fundación en base a cargas, ¿no? A distintas combinaciones de cargas. Mañana voy a ir por mi oficina y voy a ver, de extraer uno de los ejemplos de uno de mis cálculos, ¿ok? Bien, a ver, en el interín, vamos a salvar esto, ¿ya? Y les voy a mostrar la presentación de este ingeniero Torres, que ha hecho su tesis sobre fundación de máquinas, que es relativamente rápida. La presentación no debe hacerse en más de media hora, entonces vamos a hacerlo eso ya. Rápidamente, a ver, un ratito. ¿Dónde estamos? Ah. Ok. Postulante Marco Antonio Torres Bautista, asesor, ingeniero Miguel Trujillo. ¿Qué es una máquina? Son elementos electromecánicos capaces de producir fuerzas dinámicas
de carácter armónico, periódico y o de impacto, principalmente, las cuales son el corazón de toda industria, ¿no? Aquí está planta de cemento francesa, un molino de eje vertical, o sea, esto va a producir momentos torsores sobre la fundación. ¿Qué son las fundaciones para máquinas? Son fundaciones especiales capaces de resistir las cargas estáticas, dinámicas y evitar todo fenómeno que ocasione perjuicios para su entorno, las personas y la máquina que ésta sustenta. Planta de ciclos combinados de Warnes, fundación de la turbina de gas, caldera y pozo de atempración, de enfriamiento, ¿no? Primeras investigaciones. Gige, 1922, realizó investigaciones para determinar las frecuencias naturales de fundaciones. Rauch, en 1924, trató con la fundación de máquina turbina. Timoshenko y Dan Hartog se ocuparon del problema de las vibraciones en la ingeniería, siendo Timoshenko autor del libro Problemas de vibración en ingeniería, ¿no? Los aportes específicos: Wilson, 1942, Aria, 1958, Nosy, 59, Hayes y Krebs, 61, contribuyeron bastante en el campo de las vibraciones aplicadas a fundaciones para maquinaria. Bargan, tengo en mi bibliografía el libro, publicó sus descubrimientos de efectos dinámicos en las fundaciones para máquinas, cuyo título en inglés es Fundación y bases dinámicas, o dinámica de las bases y fundaciones. La generación de energía. Alexander, mayor contribución significativa en el campo de fundaciones para máquinas. Su libro Vibration Analysis and Design of Foundation for Machines and Turbines fue publicado en 1962. Bhatia, en la India, y su trabajo Foundation for Industrial Machines Handbook for Practicing Engineering. George Gacetas, en Grecia, y sus investigaciones sobre vibraciones en fundaciones. Máquinas rotativas, hecho un molino, generalmente molino de clinker, ¿no? En fábricas de cemento, ¿no? Diagrama de máquinas rotativas, está apoyada en dos extremos, ya que tenemos la fuerza de inesta girando todo el molino y con la masa que va cayendo aquí, ¿no? Ok. Máquinas reciprocantes, o son de piel a manivela, ¿no? Estás rotando esto, entonces esto va a ir empujando aquí, ¿no? Un tipo de compresor, pues, reciprocantes. Máquinas de impacto, este va a sacar el mismo librito que le he dado. Fuente, máquina de impacto, ¿no? Ya este es de altos, una industria alta de fabricación de vehículos, etcétera, ¿no? Esto es casi artesanal, llamaremos. Tipos de fundación, fíjense la magnitud de esta fundación. Cimentaciones en bloques. Este tipo de fundación se caracteriza por tener un cuerpo de fundación bastante robusto y el peso de estas oscila entre 3 a 5 veces el peso de la maquinaria a soportar. No, parecería que se han pasado un poquito, bueno, ¿no? Bueno, aquí es un terreno relativamente malo y aquí se van a tener las columnas de soporte de otros niveles. ¿Ok? Es una fundación de tipo aporticado, ¿no? Otra vez es generalmente puede ser otro molino de clinker, ¿no? ¿Ok? Cimentaciones de tipo pórtico o aporticadas. Este tipo de estructura se emplea cuando es necesario ubicar en varios niveles maquinaria. El comportamiento de este tipo de cimentaciones es complejo por los diferentes equipos que se apoyan y los múltiples elementos estructurales de cimiento. Bueno, yo tengo unas fundaciones de ese en Viacha, pero no tengo fotos, hombre, me han pasado la historia. Máquinas rotativas, ¿no? La excentricidad E es lo que les decía, el puntito ese que gira, ¿no?
Se presenta el desbalanceo residual dejado en el rotor después del balanceo. El rotor genera fuerzas dinámicas de desbalanceo, que no es sino la fuerza centrífuga generada por la masa del rotor. La masa por la excentricidad, por la frecuencia al cuadrado por el seno de omega por t. ¿No? El mismo dibujo, bueno, parecido. Y esto es ya para tenemos para ese caso de molino de bolas, ¿no? Máquinas rotativas múltiples. Para máquinas que tienen más de un rotor, la fuerza de desbalanceo generada en cada rotor puede no tener el mismo ángulo de base. Las fuerzas dinámicas generadas por los rotores, rotor 1, rotor 2, rotor 3, pueden estar desfasados o con diferentes rotaciones. Perdón. Máquinas reciprocantes, ¿no? Es el modelo, ¿no? El movimiento a la barra de conexión es un movimiento complejo, es decir, que un extremo de la varilla de conexión realiza el movimiento lineal y el otro extremo muestra un movimiento rotativo, ¿no? Máquinas de impacto. Las vibraciones de las fundaciones sujetas a impacto son básicamente un problema de velocidad inicial. Se puede representar de manera completa el sistema de fundación martillo en dos partes. Una masa que cae desde una altura produciendo el impacto. El sistema restante que soporta el impacto, ¿no? Es el impulso. Vibración libre. Se define como la propagación de ondas mecánicas en medio continuo de pequeña amplitud, las cuales pueden ser descompuestas como ondas sinusoidales. Creo que no. Las ondas sinusoidales, ¿no? De amplitud constante en este caso, y ahora son dos cuerpos, ¿no? de distinta amplitud, ¿no? Y esta es una sumatoria de amplitudes, ¿no? ¿Ok? Tenemos un motor, una bomba de impulsión, y se van a sumar las amplitudes. Frecuencia. La frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico, ¿no? Periodo es el mínimo tiempo que tarda en repetirse un fenómeno periódico. Es el inverso de la frecuencia, ¿no? Frecuencia natural o translacional. Tenemos K sub Z sobre M, modelo analítico, porción no deformada, porción deformada, ¿no? La masa por la aceleración es igual, más K por Z el desplazamiento es igual a 0. Frecuencia natural torsional está definida por la raíz de Kaspersky sobre el momento, ¿no? Entonces, va a girar aquí. Vibración amortiguada, la fuerza de inercia que es proporcional a la aceleración de la masa. La fuerza de amortiguamiento, que es proporcional a la velocidad. Y la fuerza de resorte, que es proporcional a los desplazamientos, ¿no? Es la ecuación de equilibrio dinámico. Resolviendo la ecuación diferencial, se tienen estas tres Z, la derivada Z, el desplazamiento, tres posibles soluciones. Si esto es menor a cero, el amortiguamiento es subamortiguado. Si esta expresión es igual a cero, es crítico. Si es mayor a cero, el amortiguamiento es sobreamortiguado, ¿no? El amortiguamiento crítico, ¿no? Bueno, aquí es un amortiguamiento ideal, ¿no? Que nunca ahí les he dicho cuando hemos visto viento. El amortiguamiento sobreamortiguado, las respuestas del sistema. El amortiguamiento subamortiguado, la respuesta, ¿no? Pues va bajando aquí.
tienes. Movimiento forzado amortiguado con carga dinámica generada internamente. Las respuestas del sistema, ¿no? Y aquí hasta cuando entran en resonancia, ¿no? Cuando se iguala. Factor dinámico de amplificación. Siendo beta en relación de frecuencia, se puede observar que el factor de amplificación se dispara para las relaciones de frecuencia cerca de 1. Esto significa que se está llegando a la resonancia del sistema, ¿no? Por eso que hemos dicho que los periodos propios de vibración de la máquina y de la fundación deben ser, ya sea o menor uno al otro o mayor uno al otro, ¿no? Bueno, aquí hay otro tema, la resonancia. Van a ver cómo Dios. Aquí está, perdón. Y cataplum, 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 cataplum. Bueno, eso no son obras civiles, pero es el concepto, ¿no? Aquí otra vez. Ya dejaría de vibrar, ¿no? Es como les decía, cuando arranca el motor hasta que llega, ya otra vez está comenzando a vibrar. Bueno, aquí se va a hacer cataplum. Creo que dinámica de suelos aplicada a las fundaciones de maquinaria, ¿no? Bueno, aquí están las relaciones de Poisson, los valores de Poisson para varios tipos de terrenos, según la CI, ¿no? Ok. Generalmente el terreno no es tanto problema porque hemos dicho las tensiones que se transmiten al terreno son bajísimas, ¿no? Por las dimensiones que uno adopta para la fundación. ¿Qué es el parámetro más importante incluido en el comportamiento dinámico del sistema suelo-fundación? ¿No? Se define como la pendiente de la curva cortante versus deformación. No obstante, se debe tener en cuenta que el comportamiento de los suelos no es lineal. Y ahí radica la dificultad en la determinación de este parámetro, que se puede determinar en base al módulo de elasticidad a flexión, ¿no? Determinación del módulo dinámico de corte, ¿no? Bueno, estos suelos, ¿no? Tenemos que tener todos estos datos.
Todos los ensayos consisten en medir la velocidad de propagación de las ondas transversales de corte. Hoy en día también se hacen estos estudios de la onda transversal de corte para edificios, ¿no? Cuyo cuadrado multiplicado por la densidad del suelo servirá para obtener el valor de G. ¿No? A gran distancia del centro de perturbación, las ondas que parten del punto de perturbación pueden ser consideradas como ondas planas y admitir que todas las partículas se mueven paralelas a la dirección de propagación de la onda. Ondas de compresión u ondas de corte. Es el fenómeno de histéresis, ¿no? Todos los ensayos consisten en medir la velocidad de propagación de las ondas transversales de corte, cuyo cuadrado multiplicado por la densidad, ya hemos dicho, ¿no? Ensayo Cross-Hall. Es el ensayo que hoy en día se hace para edificios también, ¿no? El ensayo sísmico Cross-Hall, orificios cruzados o de sondeos en paralelo, es útil para la medición de la variación del módulo al esfuerzo cortante G con la profundidad. Mediante este ensayo se mide la velocidad de propagación de ondas de cuerpo P o S para puntos colocarse a la misma profundidad, ¿no? Para una máquina muy importante será, ¿no? Que estos ensayos están basados en la medición de la propagación de ondas sísmicas en los suelos provocadas por una fuente de perturbación. Y registrarse en un punto L denominado receptor. Para llevar a cabo los ensayos es necesaria la realización de un sondeo. Con un martillito aquí, ¿no? Y es el punto de inferior y es el punto superior. Determinación del valor de G por correlaciones, ¿no? Fórmulas en base a Jardín, Richard, etc. ¿No? Otras fórmulas, según Bowles, de Fundación Ingeniería. Otra fórmula, bueno, hay amortiguamiento del material, y este es el concepto histérico, decíamos, ¿no? Es la disipación de energía que ocurre para evitar o contrarrestar el movimiento o que se opone al movimiento libre de un sistema. El amortiguamiento incluye dos efectos: el amortiguamiento geométrico y el del material o histérico, ¿no? Los suelos para deformaciones bajas se comportan linealmente, pero al incrementar las deformaciones adquieren un comportamiento no lineal. Por esta razón, en la práctica se asume un valor entre 0.05 y 0.10, que en términos de porcentaje es el conocido rango entre 5 y 10% de la relación de amortiguamiento, ¿no? Para hormigón tomamos el 5%. Coeficiente de reacción del subgrado, ¿no? De la subbase. Los 6 modos de deformación del bloque representan 6 grados de libertad de la fundación, es decir, el bloque exhibe 6 deformaciones, 3 deformaciones de traslación y 3 de rotación. Se puede decir que solamente hay 4 modos independientes de deformación del suelo, los cuales son compresión uniforme, corte uniforme, compresión no uniforme, corte no uniforme. Coeficiente de compresión uniforme, ¿no? Por este se define como la relación de presión causada por la compresión y la deformación vertical correspondiente, deformación por compresión. Correlación con los parámetros de suelo E, G y D. La relación empírica presentada por Barkan es considerada la más apropiada según Batia, ¿no? Por estas expresiones. La forma y el tamaño de fundación tienen un efecto significativo en el coeficiente de compresión uniforme. Coeficiente de corte uniforme. Una cosa lo mismo. Barkan, pues esto, ¿no? Suelos. Coeficiente de compresión no uniforme del suelo. Okay. Bueno, todos estos van a servir para determinar el análisis dinámico del bloque, ¿no? Coeficiente de corte no uniforme del suelo. Otra vez mi amigo Barkan.
Diseño dinámico de fundación para equipos rotativos. Bueno, ahí hemos visto, esto solamente se ha hecho para equipos rotativos. Ahí hemos visto los otros tipos de fundaciones para equipos desplazables, etcétera, ¿no? Hasta ahora se ha discutido la evaluación para parámetros dinámicos del suelo, pero para una fundación dada de una máquina, estos parámetros dinámicos del suelo necesitan ser convertidos a parámetros de diseño del suelo. Las propiedades del suelo evaluadas en un sitio necesitan ser modificadas para una fundación particular de la máquina. El módulo de corte dinámico G y el coeficiente de compresión uniforme C sub U, que está interrelacionado con otros parámetros vistos anteriormente. La profundidad efectiva es recomendada por Bhatia para determinar el esfuerzo estático. La presión de sobrecarga es, para el método de la placa con carga cíclica, igual a la profundidad necesaria de la placa más la mitad del ancho de la placa. Para el método de resonancia vertical es igual a la profundidad en la que se hace el ensayo más la mitad del ancho del bloque con el que se hace el ensayo. Para el método de propagación de ondas, la profundidad efectiva es igual a la mitad de la distancia que hay entre los geófaros, ¿no? Puros suelos, estos puros suelos. Resortes equivalentes. ¿Ok? El suelo semi-infinito es llamado como semi-espacio elástico. Este es considerado como elástico homogéneo e isotrópico, cuyas propiedades elásticas son definidas por el módulo de corte y la relación de Poisson. Los resortes equivalentes del suelo y la constante de amortiguamiento en cada uno de los 6 grados de libertad son evaluados usando los parámetros de diseño del suelo. Modelo de coeficiente de reacción de su base. El suelo es representado como resortes equivalentes y amortiguadores. En todos los 6 grados de libertad, los resortes equivalentes del suelo son representados como función de los coeficientes de reacción de la subbase del suelo y los parámetros geométricos de la fundación. Resortes equivalentes, ¿no? Están dados por estas ecuaciones. Modo vertical de vibración según el eje Z, según el modo translacional según X y Y, modo torsional alrededor de Z, modo de balanceo alrededor de X, modo de balanceo alrededor de Y, ¿no? Nos va a dar estos modelos, que también sirven para el análisis o para el análisis de interacción de suelo-estructura, ¿no? Diseño dinámico de la fundación para equipos rotativos, ¿no? Bueno, aquí entramos ya, digamos, al análisis. Resistencia del hormigón representa la resistencia, sabemos, H25, H30, más 2 detalles, consultar la norma local. Acero de refuerzo, el peso unitario, el cociente de Poisson, que vamos a adoptar, el módulo de elasticidad dinámico del hormigón dinámico, ¿no? Valores de módulo se determinan a través de ensayos sónicos. Este es de 20 a 40% mayor que el módulo de elasticidad dinámica. Este es aproximadamente igual al módulo de elasticidad inicial, según McCormack, ¿no? Bueno, aquí tenemos los módulos según la calidad de hormigón, ¿no? Aquí hay que tener muy en cuenta que muchas veces uno hace relación a ecuaciones dadas por reglamentos, ¿no? Pero al parecer en nuestro medio se han hecho distintos estudios del módulo de elasticidad de hormigones y resultan en valores menores a los dados por estas expresiones, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Parece ser que nuestras gravas son muy diferentes. Eso tiene el efecto de disminuir el módulo de elasticidad. Bueno, pero máquinas rotativas, debemos conocer la masa total de la máquina, incluyendo la parte rotativa, el radio de giro y la localización del centroide global. La masa de las partes giratorias de la máquina
Todo esto lo va a dar el constructor, ¿no? O, perdón, el fabricante, ¿no? Dado en términos de momentos, velocidades de operación, marca de la máquina, detalles del bastidor, marco de la base y la participación de los plenos, fuerzas dinámicas generadas por la máquina bajo las condiciones de funcionamiento. Máquinas rotativas. Primero, los stats, cargas stats, las fuerzas estáticas equivalentes, es decir, fuerzas dinámicas convertidas al equivalente estático de estas fuerzas. Las fuerzas generadas bajo condiciones de emergencia y condiciones de falla, por ejemplo, fuerzas de falla de rodamiento, por fuerzas de cortocircuito, fuerzas de cortocircuito y fuerzas debidas a pérdida de una cuchilla, etc. Las fuerzas durante la construcción, el mantenimiento y las condiciones de prueba, ¿no? Fuerzas dinámicas de desbalanceo, por emergencias, condiciones de falla. Eso de cortocircuitos, cuando se corta la luz y se para la máquina, ¿no? Entonces genera un impulso medio raro, ¿no? No, fuerza de cortocircuito es fuerza debido a cortocircuito en motores. Fuerzas de falla en los apoyos, es una falla mecánica. Casos en los que cojinetes se atoran, ha sido reportado en el pasado. Esto es debido a un inadecuado mantenimiento, ¿no? El suministro inadecuado o ningún suministro de aceite, de lubricante, o esto no importa, ¿no? Pues debido a la pérdida de partes en movimiento, como astos, martillos, alas. Cuando se ha caído una herramienta ahí, bueno, es el procedimiento que ya lo hemos dado, ¿no? Dimensión de la fundación, tenemos que obtener la rigidez equivalente, tenemos que obtener las fuerzas dinámicas, hacer el análisis dinámico, vamos a encontrar las frecuencias naturales, las amplitudes dinámicas, las amplitudes del estado estable, análisis de resistencia y estabilidad, fuerzas estáticas equivalentes, condiciones normales de operación, cargas de falla en los apoyos, cojinetes, cargas de manipulación, ¿no? Cargas accidentales, viento. Viento tendría que ser un sistema muy elevado. Este se da, no en fundación, no en la propia fundación, sino en el equipo mismo, ¿no? ¿No? Bueno. Datos de entrada, esquema de la geometría, niveles, orificios, huecos, canales, muescas, proyecciones, embebidos, plano de la masa, distribución de las cargas, cargas dinámicas de la masa, magnitud de las cargas, lugar de aplicación, frecuencias de excitación, otras cargas como torque por cortocircuito, cargas de falla de cojinete. Digo, esto tienen que darnos los fabricantes, ¿no? Tipo de suelo, ya es el resumen de todos los ensayos, análisis que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Datos dinámicos del suelo en el lugar específico, tipos de suelo, sus propiedades, capacidad de soporte, profundidad del nivel de potencial de liquefacción, datos del lugar relacionados al sismo, datos de carga de viento, modelo matemático del bloque de fundación. Es el modelo matemático, ¿no? Entonces tenemos que determinar todos esos coeficientes de resorte, ¿no? Análisis dinámico. Involucra el análisis de frecuencia y las amplitudes, los modos vertical, etc. El modo de torsional son desacoplados, debido a que la excentricidad al centro de gravedad de la máquina de fundación con respecto al resultante total del sistema debe ser como máximo 5% de la longitud mayor de la base, ¿no? ¿Ok? Debe ser menor, debe ser como máximo 5% para estar de otra forma expresado, ¿no? Lo mismo aquí, ya de manera tal de que no haya vibración por la cuestión de rotación. Otra vez,
los modos acoplados y desacoplados, ¿no? Que hemos mostrado en esas figuritas, ¿no? Modo vertical, modo torsional, acoplado en el plano X, Z. Esto va a depender, es para un equipo rotativo, ¿no? Amplitudes de las vibraciones. Las amplitudes producidas por las vibraciones son las respuestas del sistema máquina-fundación sujeta a fuerzas de balanceo. En la práctica común y un tanto conservadora, calcular las amplitudes sin tomar en cuenta el amortiguamiento. El amortiguamiento se suele tomar cuando una de las frecuencias o varias están en la franja de resonancia, antes de descartar el diseño y redimensionar todo el sistema. Entonces, la opción es incluir aisladores como alternativa, que implica la adopción de parámetros adicionales que complican el análisis. Amplitudes no amortiguadas. Para el modo vertical, el sub z seno de omega t, z sub 0 es diferencial de z por 1 sobre el valor absoluto de 1 menos beta z al cuadrado. Modo torsional. Bueno, todo esto lo ha hecho el amigo en la presentación, no esperen encontrar esto. Diseño dinámico, fundación para, bueno, prácticamente lo mismo. Ahí está nuestra sistemita, ¿no? Máquina accionadora, el acoplamiento y la máquina accionada. El motor, el acoplamiento, que sea la bomba desplazador, que aquí hay una fundación única para todo el conjunto, ¿no? Y bueno, de tipo aporticada, pero aquí tiene una masa tremenda. Esto es nada más que para poder acceder a puntos de lubricación, etcétera. Densidad del suelo, bueno, ya está entrando al datos para el cálculo, ¿no? Datos de la máquina para un equipo rotativo, ¿no? Dimensiones, ¿no? Una buena aproximación a partir del peso de 3 veces. Se ha adoptado esto. Y la extensión, fíjense, aquí es pues una nada, 3 kilonewton metro cuadrado, son 3 decanewton por centímetro cuadrado, ¿no? Sí, sí. El centroide, ¿no? Las coordenadas del centroide de la máquina, ¿no? Y de la fundación, ¿no? Para ambas ahora, ¿no? Fíjense, punto 0030, 284. Wow. Bueno, está en la vertical, ¿no? Las excentricidades, punto 005. No, nada, o sea, está, bueno, obviamente ha tomado una fundación relativamente amplia, ¿no? No sé que las excentricidades respecto a las direcciones correspondientes son menores a 5%. Podemos proseguir, está dentro del margen, no problem. Análisis dinámico, ya está allá cada una de estas valores que ha puesto, los coeficientes de diseño, las rigideces traslacionales y rotacionales, ¿no? Los momentos de inercia de la máquina, de la masa y momentos de inercia de las masas, ¿no? Masas, otra vez lo mismo. Relación de inercia de las masas respecto al centroide general. 0,31, 1. Frecuencias naturales, ¿no? En radianes por segundo, por si acaso. Modos desacoplados,
vertical y torsional, y serían después sus frecuencias. 11 hercios, 9 hercios, modos correspondientes al plano X, Y, es el XZ, y luego el otro YZ, más modos acoplados, según el plano YZ, reordenando las frecuencias en orden ascendente. Ok, nótese que el modo 3 y 4 son modos que están en la franja del más o menos 20% de la resonancia con respecto a la velocidad de operación, en especial el modo 3, lo que implicaría que existe mayor probabilidad de resonancia en esos modos. Sin embargo, Batia verifica que si estos modos, aplicando amortiguamiento a la hora de calcular amplitudes, cumplen los límites de ser así, se puede proseguir con el diseño, de lo contrario habrá que redimensionar. O sea, se ha calculado sin amortiguamiento. Está muy cerca de esta franja, entonces se va a calcular con amortiguamiento, ¿no? Fuerzas de desbalanceo, fuerzas de balanceo. Ahí están las formitas. Bueno, esto no responde al tema, no está extraído de uno de los libros. Amplitudes de las vibraciones, ¿no? Bueno, vamos a demorar tremendo. Esta parte ya tenemos 15 minutos. Control de vibraciones, aquí está la velocidad de operación en revoluciones por minuto. Y aquí los desplazamientos horizontales, la amplitud de los desplazamientos horizontales. No sé que estamos en la zona A. En la zona A, para un desplazamiento horizontal de 1.3 micrones y una velocidad de operación de 600 revoluciones por minuto, lo cual indica que la máquina está en una zona segura, ¿no? Hemos dado una tablita en nuestros apuntes en función de la velocidad de operación y el desplazamiento en milímetros, ¿no? Es 1.33 micrones, milésimos de milímetros, ¿no? Anda bien. Control de vibraciones, lo propio aquí. Tenemos la frecuencia, revoluciones por minuto, y el desplazamiento, la amplitud. No perceptible para personas. Nadie va a notar eso. Diseño por resistencia, justo lo que les decía también, ¿no? Que los valores de los refuerzos, las cuantías mínimas. Aquí no está indicado lo que les he dicho de 7 kilos por metro cuadrado, ¿no? Modelo y los resultados. Triturador de impacto, molino triturador, molino de bolas, creo que aquí. Conclusiones. Bueno, mi amigo Torres ha ido a trabajar a distintas industrias para conocer el tipo de máquinas o de fundaciones que utilizan. Se ha quedado mucho tiempo en Santa Cruz y luego de un año ha vuelto y ha hecho su proyectito, ¿no? Todo lo que está en nuestro apunte está aquí, ¿no? Porque, ve, fabricante le brinde toda la información, etcétera. Al final, toda esta fundación ha sido calculada por cuantías mínimas, ¿no? Creo que no hay nada más. ¿Por qué estaba esto aquí? Ah, ya. Bueno, gracias a él, ¿no? He visto que esto habían pirateado en su exposición, por eso que les he mostrado también. Ok, bien, tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos.
Y podemos hacer, a ver qué es esto. Oh. Ya, a ver, alguien tiene. La mañana les voy a pasar nuestro famoso capítulo de patología, donde vamos a hablar más de todos, sin decir nombres, ¿no? Preguntas sobre su proyecto, porque creo que ya nos estamos acercando a la fecha de entrega. Les voy a recordar la fecha de entrega, a ver, un ratito. La fecha de entrega, si no me equivoco, el 11, o nuestro examen creo que es el 16, algo así. Ah, el 17 de noviembre, jóvenes, tienen 12 días, ¿no? Así que, ya digo, estoy presto a cualquier consulta que tengan, jóvenes. ¿Alguien? Todo anda bien, ¿no? Hola, creo que ya se han dormido. ¿Cómo es, jóvenes? Ya, vamos a quedar ahí, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Entre tanto, les voy a pasar ya corregido este capítulo con las últimas incorporaciones que he hecho y nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, ingeniero.